Listo, bueno, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es trabajar un tema. ¿Cómo se llama el tema de hoy? La comunicación no verbal. Bueno, muy bien. ¿Quién nos dice qué es la comunicación no verbal? ¿Qué creen que es la comunicación no verbal? ¿Qué es la comunicación no verbal? Es como un medio de comunicación que nos permite ser. Bueno, ¿es un sistema de comunicación que nos permite? Socializar. Bueno, ¿qué más entendemos por comunicación no verbal? ¿Qué creen ustedes que es la comunicación no verbal? Cualquier método que como tal permita comunicar gestos, dibujos. Bueno, muy bien. Entonces, la comunicación no verbal es un sistema paralelo de comunicación complementaria al lenguaje verbal. Esa es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es un sistema de comunicación complementaria a la comunicación verbal. Entonces, la comunicación no verbal tiene elementos paralingüísticos, que puede ser los sonidos, el tono, que puede ser un ruido, que puede ser el tono, ¿cierto? La comunicación no verbal también tiene elementos, esos elementos que acabo de nombrar son elementos paralingüísticos. Eso es paralingüístico, ¿cierto? Entonces, la comunicación verbal está acompañada ¿de qué? De gestos, de señales. La comunicación verbal está acompañada de movimientos corporales. Y todos esos movimientos corporales, todos esos gestos, sirven e influyen en la comunicación, influyen. ¿Cierto? Eso influye en la comunicación. Si yo, por ejemplo, hablo y muevo las manos, bien pueda así, siéntese, ¿cierto? Ese lenguaje no verbal es un sistema lingüístico también, un sistema paralingüístico que acompaña a la comunicación verbal. De pronto, nosotros como estudiantes de lingüística creemos que la comunicación no verbal no tiene ninguna importancia. ¿O ustedes qué creen? ¿Que la comunicación verbal tiene importancia o no? ¿Por qué sí? A ver, ¿por qué? ¿Por qué es importante? La comunicación no verbal. Sí, la comunicación no verbal, ¿por qué es importante? ¿O solamente es importante la comunicación verbal? ¿Qué creen ustedes? No, porque por medio de esta también nosotros podemos comprender información por medio de las segmentaciones. Además, tenemos que incluir a las personas que son no oyentes. Listo, muy bien. Entonces, cuando estudiamos el lenguaje, a través de esta ciencia lingüística, tenemos que entender de que toda manifestación del lenguaje es importante. O sea, no podemos creer que solamente es importante la lengua escrita, la lengua hablada. No, es importante el dibujo, es importante el sonido, es importante el ruido, es importante el lenguaje de señas. Inclusive hay expertos, lo que es la programación neurolingüística o los coach, que son expertos bueno, ellos dicen que son expertos, ¿cierto? En comunicación no verbal. Dicen que las personas, el vendedor, persuade. ¿Qué es persuadir? Convencer a través del lenguaje no verbal. Entonces, el lenguaje no verbal es fundamental. Y muchas veces el lenguaje verbal es tan complejo el lenguaje verbal que es el lenguaje no verbal el que uno hace que interprete el lenguaje verbal. ¿Sí? ¿Listo? ¿Comprendemos esa primera parte o no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna vez han estudiado lenguaje no verbal o sí o no? ¿Alguna vez? Yo creo que el lenguaje no verbal es un área de estudio. El lenguaje no verbal es un área de estudio que debe ser estudiado en un curso de lingüística. Eso no debería pasar de largo. Bueno, vamos a mirar tres actos no verbales
que son importantes, ¿cierto? Vamos a mirar acá actos no verbales. Bueno, muy bien. Vamos a trabajar el primero. El primer acto no verbal se llama origen. ¿Qué sería origen como acto no verbal? Entonces vamos a empezar aquí a clasificar los diferentes conceptos de los actos no verbales. Hay un primer acto no verbal que se llama origen. ¿En qué consiste origen? Origen es un acto no verbal que significa, pero a través de representaciones fisiológicas del cuerpo. Por ejemplo, entonces, el origen son representaciones fisiológicas del cuerpo. Por ejemplo, bostezar sería origen. Cruzarse de brazos sería origen. Cuando alguien se toca el estómago que siente un dolor, ¿cierto? Entonces, son actos fisiológicos que tienen una representación. Si yo bostezo, ¿qué estoy representando ahí? Cansancio, sueño, entonces es un acto no verbal. Si alguien se cruza los brazos porque tiene frío, ¿cierto? Entonces todo eso tiene una representación. Y ustedes van a decir eso porque es importante, o porque no me parece importante. Es importante. Porque si usted habla con una persona y esa persona no tiene el lenguaje no verbal pertinente, la comunicación se fractura. Pero si la persona tiene el lenguaje no verbal pertinente, la comunicación fluye y continúa. ¿Cierto? Bueno, tenemos origen. ¿Sí? Bueno, seguimos. Tenemos los usos, que sería el segundo acto no verbal. Muy bien. Por ejemplo, hay un uso que nosotros hacemos así. ¿Cuál podría ser este? Si nosotros cruzamos los dedos, ¿qué sería este? Desear algo. ¿Qué más? O por ejemplo inclusive el lenguaje no verbal está en YouTube. ¿Cierto? ¿No han visto que en YouTube, en X, hay como una mano que sube el dedo y otra que baja? Ahí está el lenguaje no verbal. Entonces, los usos son esos actos que tienen una representación quizás arbitraria. ¿Qué significa arbitrario? Arbitrario significa de que no hay ninguna relación entre los dos, pero nosotros las convencionalizamos, nosotros las adoptamos para poder significar. Por ejemplo, si hago así, hay unos que hacen así, otros así, otros así, otros así, otros así. Entonces esos usos hacen parte del lenguaje no verbal. ¿Qué significa esto? Tacaño. ¿Qué significa esto? ¿Cómo? ¿Qué significa este? Ladrón. Tacaño. ¿Cierto? El experto. Entonces, bueno, por eso son representaciones arbitrarias, porque yo las convencionalizo. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto, o esto, o esto? Nada, son actos que se vuelven lingüísticos y verbales o paralingüísticos en la medida en que yo los convencionalizo. ¿Será que si yo voy a China y en China digo así, me van a entender? No, ¿cierto? Listo, tenemos los usos. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al siguiente, que sería codificación. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar con codificación, y la codificación se divide en dos, en arbitrario y en icónico. Tenemos dos, arbitrario y icónico, ¿cierto? Entonces, bueno,
El arbitrario, ¿cuál podría ser? A ver, ¿qué entenderíamos por arbitrario? Un acto no verbal arbitrario. Entonces, como lo dice don Ferdinand de Saussure, padre de la semiología, o creador de la semiología, él dice que arbitrario es cuando algo no tiene ninguna relación, pero nosotros lo convencionalizamos para darle una validez lingüística y poder comunicar y significar. Por ejemplo, la señalización par. ¿Las qué? La señalización par. Podría ser otra. ¿La enseñanza? Señalización. Las señalizaciones hacen parte del lenguaje no verbal. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿qué sería también en codificación arbitraria? Ustedes no han visto que uno muchas veces con los gestos hace una cara y con la palabra hace otra, ¿cierto? Por ejemplo, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Bien. No hace para la cara, pero hablando por teléfono. Eso sería también arbitrario. Entonces, lo arbitrario sería que una cosa es lo que yo diga con las palabras y otra cosa lo que yo diga con los gestos. ¿Quién me da un ejemplo donde yo utilice unos gestos y utilice otras palabras? ¿En qué momento será claro? ¿Qué más? Ah, ¿cómo está? Muy bien, estoy muy bien. ¿Usted le cae bien él? Sí, me cae bien, ¿cierto? Eso es lo arbitrario. Por un lado va la palabra y por otro lado va el acto no verbal. Y lo icónico es lo contrario. Lo icónico quiere decir que lo que uno utilice con las palabras lo está haciendo con los gestos. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Cierto? Entonces eso sería lo icónico, que lo que yo haga con las palabras, pues lo hago con los gestos. ¿Cierto? Bueno, preguntas hasta acá. Para pasar a otros actos no verbales. Acá también tenemos otros tipos de actos no verbales. Vamos a trabajar con unos tipos de actos no verbales. Tipos de... Vamos a empezar con emblemas. Vamos a empezar con emblemas. Por ejemplo, ¿quién me dice que es un emblema? ¿Quién me dice que es un emblema? ¿Cómo? Algo significativo. Por ejemplo, nosotros hacemos uso de unos actos no verbales emblemas. Por ejemplo, cuando cantamos el himno nacional, ¿qué acto no verbal hacemos? ¿Cómo? Nos ponemos la mano en el corazón. O los mexicanos, cuando cantan el himno, hacen así. Nosotros hacemos así. ¿Los militares qué actos no verbales tienen los militares? Entonces, los actos no verbales de los militares son así, así, ¿cierto? Eso es un emblema. O sea, ese acto no verbal tiene una representación. ¿Sí? Tiene una representación. Bueno, ¿cuál acto no verbal podría ser otro? De pronto ustedes saben qué es el fascismo, el nacionalsocialismo de Hitler, ¿o no? Ellos, por ejemplo, los militares alemanes de la Segunda Guerra Mundial hacían así, Heil Hitler. Eso es un emblema. Hay otro emblema que me llama mucho la atención. ¿Ustedes nunca han visto en internet o han visto que hay el brazo de una mujer así y que dice "We can do it"? ¿Qué traduce "We can do it"? Podemos hacerlo. ¿Saben la historia de "We can do it" o no? Si ustedes entran a internet y ven el brazo de una mujer musculosa y dice "We can do it", resulta que
En la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que en las guerras no hay hombres porque los hombres están en el frente de batalla. Entonces las que quedan son las mujeres. Entonces resulta que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién me dice por qué Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial? Muy bien, por el ataque de los japoneses a la flota naval en Pearl Harbor. ¿Dónde queda Pearl Harbor? En Hawái, muy bien. Entonces, claro, Estados Unidos al ver de que le hunden una flota naval, los japoneses, ellos entran en la Segunda Guerra Mundial. Y las mujeres tienen que ir a las fábricas a fabricar materiales de guerra. Entonces hay una imagen que es una mujer así musculosa y pone así, ¿cierto? Yo creo que entonces, claro, ahí podría ser emblema porque las mujeres de más que, así como los militares se saludaban así, me imagino que las mujeres en las fábricas se saludaban así. Posiblemente sea un dato innecesario, pero en esas fábricas fue cuando le tomaron la primera foto de portada amarilla como modelo para un calendario. Yo creo que sí, sí, porque ella tiene está vestida como de ropa de obrera, ¿cierto? Ahí en esas fábricas fue donde un fotógrafo la encontró y dijo, Salina, que son más el trabajo normal. Sí. Un calendario para los hombres, de paso. ¿Listo? Entonces entendemos emblemas o no. Bueno, preguntas. Seguimos con el siguiente que es ilustradores. Profe, Sí, dime. ¿cuál es la definición como tal? ¿De emblema? Bueno, emblema es un acto no verbal que tiene una representación ideológica. ¿Y de qué? Sí, el emblema es un acto no verbal que tiene una representación ideológica. Una representación, o sea, hay una socialización, hay una convencionalización ideológica de una comunidad política, una comunidad social, una comunidad que tenga con esos actos no verbales la representación de un punto de vista o una representación uniforme con relación a una ideología, a una costumbre. Inclusive, a mí me llama la atención algo cuando veo el Vaticano, a la Iglesia Católica en el Vaticano, y hay muchos actos no verbales que me parecen curiosos, ¿cierto? Porque ellos, si usted escucha hablar a los padres católicos, a los sacerdotes, cardenales, obispos, arzobispos, todo el tiempo hablan de paz. Pero cuando ellos van al Vaticano, tiene un ejército que es la Guardia Suiza, y entran los cardenales, ¿y qué hace, qué hace la Guardia Suiza? ¿No han visto? ¿Nunca han visto? ¿Saben qué es la Guardia Suiza o no? La Guardia Suiza es el ejército que cuida al Vaticano, a los padres, que son vestidos como de una raya, ¿cierto? Amarillo con negro, con azul. Ellos, la Guardia Suiza cuida al Vaticano. Y cuando van entrando los padres, los sacerdotes, ¿sabe qué hace la Guardia Suiza? Hace así. Yo no entiendo eso, ¿por qué? O sea, ¿eso es un batallón? ¿Una guarnición militar? ¿O eso es supuestamente un centro de peregrinaje espiritual? Entonces van entrando los padres y la Guardia Suiza los saluda así, pues me parece que yo no entiendo eso, ¿cierto? Pero bueno, entonces ese también sería el emblema, ¿sí? Entonces el emblema es, como me preguntaste, es una representación ideológica de los lenguajes no verbales. Los ilustradores son gestos que van unidos a la comunicación verbal. Sí, un ilustrador. Entonces, ¿qué es un ilustrador? Yo, por ejemplo, cuando veo las noticias, uno ve que el periodista dice, en el día de hoy va a llover, por favor lleven paraguas, lleven botas altas y lleven abrigo, ¿cierto? ¿Se han visto? Entonces eso es ilustrador. Sí, más tarde hablamos, por favor me escribe, me regalas una firma, es ilustrador, ¿cierto? Me llamas o nos escribimos. O yo le escribo, ¿cierto? ¿Ustedes hacen ese uso de acto no verbal o no? ¿Sí o no? De ese ilustrador. Hacemos eso, ¿cierto?
Hablemos yo por internet, busqué en Google. También entré al celular y chateé. Nos llamamos, por favor, nos llamamos. Llévese un abrigo y bota alta porque está haciendo frío, ¿cierto? Miren, el lenguaje no verbal es tan importante y tan valioso que hay películas como la de Charlie Chaplin que se grababan y el cine nació con el lenguaje no verbal. Es el inicio del cine. El cine no arrancó hablando, el cine inició con el lenguaje no verbal. Y uno podía ver una película con el lenguaje no verbal. Y ahí me parece más interesante ver una película con el lenguaje no verbal que con el lenguaje verbal. Usted no ha visto que uno ve películas y si usted no tiene mucha concentración, usted en un diálogo se aburre de la película, pero con el lenguaje no verbal usted puede quedar un poco más conectado. ¿Ustedes ven cine, sí o no? ¿Sí? ¿Ven cine? Pues yo pregunto porque las nuevas generaciones no son televidentes. ¿Y por qué no son televidentes? ¿Quién me dice por qué no? No son televidentes porque ahora está el smartphone, están las redes sociales. Nosotros fuimos una generación, yo no sé si todavía estemos viejos o más o menos, pero nosotros fuimos una generación que venimos a la universidad y no había celular, no existía el smartphone, nadie tenía celular. Nosotros veníamos a la universidad y no había redes sociales. Sí existía Facebook, es verdad, existía Facebook y existía pues Google y nosotros manteníamos en internet, pero no existía el smartphone y las redes sociales. Entonces, los jóvenes de ahora creo que no son televidentes. Ustedes son televidentes, ven películas, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, de pronto, ustedes, pero hay jóvenes que no ven películas por el smartphone, por las redes sociales. Inclusive deberíamos ser más televidentes ahora que existen el streaming, las apps, está Netflix, está Prime Video, está HBO y creo que en esas aplicaciones deberíamos ser más televidentes, ¿cierto? Entonces, no sé si alguna vez han visto una película de Chaplin, ¿cierto? Chaplin no utiliza lenguaje verbal para nada. Bueno, hay momentos donde ponen textos escritos, como en un compás de una escena a la otra, ponen un escrito, pero de resto, el lenguaje no verbal es el que funciona ahí, ¿cierto? Bueno, preguntas hasta ahora, ¿cómo vamos? Los ilustradores, ¿cierto? ¿En qué le puede ayudar? ¿Qué necesita? Es que el lenguaje no verbal es muy importante. No es lo mismo que yo diga, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Qué quiere? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cierto? Muy diferente. Ahí eso muestra una relación de cercanía. Vamos con los reguladores. Los reguladores mire, el lenguaje verbal es tan importante, como lo dije desde el primer inicio de esta clase de lingüística, que muchas veces el lenguaje verbal en determinadas situaciones y contextos se vuelve insuficiente. Y ese lenguaje no verbal, el que puede hacer de que una situación de comunicación sea efectiva lingüísticamente. Por ejemplo, un guarda de tránsito. Un guarda de tránsito dirige el tránsito a través del lenguaje no verbal. El guarda de tránsito no podría dirigir el tránsito hablando porque no le van a escuchar. Entonces ahí en ese contexto es insuficiente. El lenguaje verbal no funcionaría, no es efectivo. Tiene que ser el lenguaje no verbal. Como hay situaciones supremamente importantes donde funciona el lenguaje verbal. Ustedes saben qué es lo que hace en el aeropuerto. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué funciona el aeropuerto? ¿Por qué el avión aterriza y despega? ¿Gracias a qué? A las torres de trabajo.
A la torre no. La persona que está, le está hablando A la persona que habla en la torre, no a la torre. La torre no tiene nada que ver. Ojo, ¿usted consideraría que si no existiera el lenguaje verbal, existiría un aeropuerto? No. La seguridad aeronáutica depende del lenguaje verbal. Y un error en el lenguaje verbal llevaría a una catástrofe, se perderían vidas. Entonces, para los que todavía creen, no lo digo por ustedes, yo sé que ustedes no piensan así, pero para la gente que cree que estudiar lingüística o que estudiar lenguaje no sirve para nada. Cuando hoy por hoy nos damos cuenta de que el mundo funciona gracias al lenguaje. Y un aeropuerto funciona, los aviones aterrizan y despegan es gracias al lenguaje verbal. Para orientar la seguridad aeronáutica. Miren lo delicado que es eso. Lo delicado que es el lenguaje. Entonces, bueno, hay situaciones donde el lenguaje verbal no funcionaría. ¿Cómo a punta de señas un controlador aeronáutico puede hacer que los aviones aterricen o despeguen? No podría. Pero también hay partes del lenguaje verbal que sí, las luces de los aeropuertos, que se llama el ILS. ¿Conocen qué es el ILS o no? Esas no, las luces que se prenden para que el avión encuentre la pista de aterrizaje. Desde las torres creo que prenden el ILS, son unos bombillos y alumbra la pista. Eso es no verbal y también es paralingüístico. Tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el lenguaje. ¿Cómo funciona el tránsito con colores de los semáforos? ¿Cierto? Ustedes están aquí hoy y llegaron a las 7 en punto acá a la Universidad de Guantes por las luces de los semáforos. Donde no existiesen esas luces de los semáforos, que es lenguaje, ustedes no estarían acá. Se hubieran demorado para llegar, o quién sabe si hubieran llegado. Entonces, ¿qué es más importante que el lenguaje? Lo hemos dicho acá, nada. Nada más importante que el lenguaje. Entonces, bueno, los reguladores, un profesor hace uso del lenguaje, señor regulador. Bien pueda, siga, siéntese allá, hable usted, después usted, después usted, después usted, ahora habla usted, habla usted. ¿Eso es regulador o no? ¿Cierto? Eso es regulador. Entonces, el regulador son esos actos no verbales que lo puede hacer un profesor, lo puede hacer un guarda de tránsito. Ahorita miramos en el Vaticano, cuando la gente entró a la despedida del Papa, al funeral, y era la Guardia Suiza, siga, pare ahí, siga, usted siga. Mire que el lenguaje verbal ayuda a regular. Sí, reguladores son actos no verbales, son señas que sirven para orientar o regular la comunicación. Para regular la comunicación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a pasar ahora a los adaptadores. Tenemos, por ejemplo, un adaptador. Esos adaptadores también tienen significación. Por ejemplo, si alguien habla, si me dice, profe, pues yo creo que... ¿Cuál es el adaptador aquí? Si alguien le pregunta a usted, ¿qué más? ¿Usted estudió para el examen? Pues... es dubitativo. Si alguien está muy triste, hace así. Si alguien está pensativo, hace así. ¿Ustedes han visto cuando hay un partido de fútbol
Y un futbolista no puede hacer un gol y hace así, o pierde el partido y hacen así. Todos estos actos no verbales tienen significación. Usted le puede encontrar así aburrido. Y usted le dice, está bien, y dice, sí, yo estoy muy bien. Entonces el adaptador tiene también significación. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un adaptador y un uso? ¿Y un uso? Sí, porque es que el uso es muy arbitrario en el sentido en que yo digo, ¿qué más? ¿Qué bien? Muy mal, ¿cierto? Ese sería el uso. ¿Qué más? Por ejemplo, el uso sería esto. O sea, son actos no verbales arbitrarios. ¿Por qué es arbitrario? Porque no tiene relación el acto no verbal con lo que significa. ¿Sí? En cambio, el adaptador, vamos a definirlo así, expresa un estado de conciencia de la persona. ¿Cierto? El adaptador expresa un estado de conciencia. Y quizás usted con las palabras diga una cosa, pero con las palabras yo digo una cosa, pero con los actos no verbales realmente represento lo que es. Entonces, el adaptador es que usted representa si usted está triste, contento, efusivo, dubitativo, ¿cierto? Entonces representa un estado de conciencia. Ese sería el adaptador, un estado de conciencia. Bueno, vamos a mirar aquí unos 3 conceptos bien interesantes. Está lo paralingüístico, está la kinesia y está la proxemia. Paralingüística, la kinesia y la proxemia. ¿Saben qué es eso? ¿Alguna vez lo han estudiado o no? ¿Alguna vez han estudiado lo paralingüístico, lo kinésico y lo proxémico o no? Bueno, lo paralingüístico sería un sistema complementario paralelo a lo lingüístico. ¿Qué sería lo paralingüístico? Por ejemplo, el tono, el ruido, la bulla, un sonido, pegarle una mesa, tirar una puerta. ¿Tiene significación o no? Sí. ¿Quién de ustedes cuando se pone bravo en la casa se va para el cuarto y tira la puerta duro? ¿Lo han hecho alguna vez o no? Sí. Eso es paralingüístico. Tiene significación. Lo que hace el juez cuando da un veredicto le pega con un martillo es paralingüístico. ¿Ustedes se acuerdan de los profesores que le pegaban a la mesa para que no hicieran bulla? Ese sería un acto paralingüístico, ¿cierto? La kinesia es también un acto, no verbal, que son los movimientos corporales. Los gestos que yo hago es la kinesia. Los movimientos corporales, y con esos movimientos corporales, ¿yo qué hago? Represento, significo. Y yo creo que si nosotros miramos el cine, vemos las noticias, o vemos a un profesor hablar, un profesor está lleno de lenguaje no verbal. Un profesor todo el tiempo hace uso de la kinesia, ¿cierto? Hace uso del lenguaje de señas, hace uso de movimientos corporales y esa es la kinesia, ¿cierto? Bien pueda, escuchemos, no le escucho, escríbame, la firma, ¿cierto? Esa es la kinesia.
Y la proxemia es, una de las definiciones de proxemia puede ser el espacio vital. Como en alemán, en alemán se pronuncia Lebensraum. ¿Qué es el espacio vital o Lebensraum? Es que de acuerdo a la proximidad o la distancia que yo tengo con una persona, eso tiene una significación. Sí, es muy fácil de explicar. La proxemia es el espacio vital. O sea, si yo tengo cercanía con algo o con alguien, puedo generar ¿qué? Una especie de relación más estrecha. Pero si yo me acerco, hay una relación más distante, ¿o no? ¿Cierto? ¿Usted quién deja acercar para comunicarse a alguien que le inspire confianza y tenga usted la familiaridad? Si usted se distancia de esa persona, pues ahí vemos que no hay una... O sea, el acercamiento a la persona a la distancia es un lenguaje, es una significación. A mí por lo menos me pasó 2 veces en Francia. Yo estaba viendo un partido en un café y usted se pone a ver en Colombia, usted en Colombia, la gente está mirando un televisor hacia arriba y todos son pegados, ¿cierto? La gente como que se pega. Nos pegamos. Y yo hice eso en Francia, me pegué así y me dijo un señor, distancia. O en el metro yo estaba así normal, en un tubo teniéndome en el metro y me pegué a una persona y me dijo, distancia, ¿cierto? Mire que la proxemia es cultural también. Hay sociedades que proxémicamente son, por ejemplo, a mí me pasa muchas veces acá en Pereira, que uno va a saludar a los amigos y los amigos lo abrazan a uno. ¿Es así o no? Hay culturas que no, ¿qué más? Una que me parece terrible es la de los argentinos a la de los italianos, que se saludan de beso. Perdón, de beso no, de pico en la mejilla. Y esa sí yo aquí sí soy incapaz de eso. ¿Cierto? Pero los argentinos tienen eso. Los argentinos, los italianos se saludan de beso entre hombres. Esa es la cultura de ellos. Y por ejemplo me pasaba en Europa, cuando uno se saluda con una amiga, ¿cómo se saluda? Solamente un beso acá, ¿cierto? En la mejilla. La europea es 2 veces, aquí y aquí. Con ellos es aquí, eso es proxemia. ¿Cierto? Muy bien, la proxemia es un acto no verbal. La definimos que la proxemia es un acto no verbal. Es un acto no verbal que se representa a través de la distancia o el acercamiento entre las personas. Esa es la proxemia. Es un acto no verbal que se representa a través de la distancia o el acercamiento que tienen las personas. Entonces, no es lo mismo saludarme con alguien que saludarme con alguien así, que saludarme con alguien de abrazo, que saludarme con alguien de un beso en la mejilla o 2 veces en la mejilla, como la cultura europea. Esa es la proxemia, el acercamiento a la distancia que las personas tienen, y eso tiene significación. Hay una película que vimos hace muchos años que era una gran comedia que llamaba Los dioses están locos. No sé si alguna vez la vieron. Y resulta que llega una señora, llegan unos norteamericanos que están en el desierto del África, no, perdón, en la selva del África, en una llanura. Y van en un avión mirando toda la llanura africana y el avión se cae. Y en esa llanura pues hay muchos resguardos indígenas, hay indios. Y un indio está buscando a los niños. Y los americanos que se cayeron están buscando volver a la ciudad. Y se encuentran los americanos con los indígenas, con los indios. Y hay una mujer, entonces la va a saludar. ¿Cómo se saludan los indígenas entre ellos? Se ponen el brazo así, se ponen la mano así, se saludan así. Se saludan así. ¿Y cómo nos saludamos nosotros? Dando la mano.
¿cierto? Es muy chistoso porque la señora quiere saludar al indígena para que le ayude y él se corre. Porque él pensó que él no entiende cómo se saludan. Y él quiso saludar a la señora y ella se corre. ¿Cierto? Eso es proxemia. Y eso tiene una representación ideológica, ¿cierto? La tiene. Eso es proxemia. Bueno, ¿ustedes por qué creen que es importante el lenguaje no verbal o para qué sirve? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen que el lenguaje no verbal existe o para qué es? ¿Por qué creen que existe o para qué es? Sirve para comunicar, muy bien. Pero, claro, el lenguaje no verbal existe es porque, bueno, como lo definimos, es un sistema paralelo al lenguaje no verbal. Es un sistema que reemplaza al acto no verbal. Es un sistema que complementa al lenguaje verbal. Entonces sirve para reemplazarlo, sirve para complementarlo, sirve para reemplazarlo, sirve para complementarlo, sirve para ilustrar, sirve para orientar, sirve para regular, sirve para ayudar a simplificar. Entonces, eso es lo importante del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal sirve para complementar, para reemplazar, para ilustrar, para regular, para orientar y para ayudar a significar con más competencia o con más efectividad. Que el lenguaje no verbal es el que regula la comunicación, la retroalimenta y es la que da autoridad. Porque cuando alguien tiene autoridad tiene un tono fuerte, cuando alguien regaña tiene un tono fuerte. O por eso es que existe el martillo con el juez. ¿Sí o no? Por eso existe el lenguaje no verbal castrense de los militares, para que haya autoridad, para que haya seriedad, ¿cierto? Bueno, si entendió eso o que tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, bueno, la idea de esta clase era que pudiéramos hablar de un tema que no puede estar por fuera de las clases de un curso de lingüística, como es el estudio del lenguaje no verbal. O sea, el lenguaje no verbal es importantísimo. Si un vendedor no tiene lenguaje no verbal, no vende. Si un profesor no tiene lenguaje no verbal, no enseña. Y también dicen que las niñas se enamoran de los niños por el lenguaje no verbal. Que ese lenguaje no verbal ayuda a que pueda haber enamoramiento. No sé las mujeres qué piensan de eso, si sí o si no. Si es importante o no. ¿Sí? Claro que sí, ustedes mismas saben que es así. Inclusive las mujeres se fijan mucho en el lenguaje no verbal, ¿cierto? Ustedes son muy... dejan la óptica en el lenguaje no verbal y se detienen mucho ahí. ¿Sí? Listo, bueno, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda.